Uno de los mejores indicadores de que algo es anticomunista es cuando los comunistas reales atacan eso. Un claro ejemplo. En un episodio anterior hablamos sobre el grupo Shenyun Performing Arts y más específicamente sobre cómo el Partido Comunista Chino literalmente está enviando agentes a Estados Unidos para intentar destruir Shenyun. De hecho, recientemente arrestaron y sentenciaron a prisión a 2 espías chinos por hacer exactamente eso. Para entender por qué sucede esto, así como lo que están haciendo específicamente para hacer una espina en el costado del Partido Comunista Chino, hablé con la señora Jing Chen. Ella es vicepresidenta de Shenyun y también directora de la orquesta de Shenyun. Muy bien, Jing, muchas gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí. Antes de profundizar en lo que es Shenyun y cómo llegó a convertirse en este gigante en el escenario mundial, quería que la audiencia conociera un poco sobre quién eres como persona. Así que retrocedamos un poco en el tiempo y empecemos desde el principio. Nací en Beijing en una familia profundamente vinculada a la música. Mis 2 padres eran miembros de la Orquesta Filarmónica Central, la orquesta más prestigiosa de China en ese momento. Mi padre fue gerente de la orquesta durante varios años, y mi madre fue una de las flautistas más reconocidas del país. Así que crecí rodeada de música y empecé mis estudios en piano a los 4 años. ¿Qué era lo que tenía la música que atraía tanto a tus padres, ambos músicos de tan alto nivel? ¿Qué los llevó a dedicarse a esa área? Ambos tenían algo de formación artística, aunque en ese tiempo en China no había escuelas especializadas en arte a las que pudieran asistir. Pero creo que fue durante sus años de secundaria cuando se conocieron en el conservatorio. Lograron mucho y ambos fueron contratados por la Filarmónica Central, donde trabajaron durante más de 30 años. ¿Y tú? Obviamente tus padres eran músicos, así que casi podríamos decir que estabas destinada a ser músico. Pero también podrías haberte revelado. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a la música? ¿Hubo un momento en el que dijiste, ¿esto realmente me encanta? ¿Qué te atrajo de la música? Cuando era niña, una pequeña, en realidad no me sentía atraída de forma natural hacia la música. Pero como estaba rodeada de música, para mí fue muy natural empezar con el piano y luego con la flauta. Pero en ese momento, la verdad, prefería jugar con los otros niños afuera. No lo valoré tanto hasta más adelante. Con el tiempo, realmente empecé a apreciar el mundo de la música. Es como si te llevara a otro mundo. Es un lenguaje universal y te permite hacer cosas que no necesariamente son prácticas, pero que pueden llevar a las personas a lugares hermosos a través de su imaginación. Entonces, durante tu infancia en China, ¿fue eso durante la Revolución Cultural o después? Nací justo en medio de la Revolución Cultural, que comenzó en 1966. ¿Cómo era la situación en China en ese entonces? ¿Tienes recuerdos de la Revolución Cultural o de lo que vino después? ¿Cómo afectó a la sociedad? Lo único que recuerdo es que estuve sin mi padre durante algunos años. Mi padre fue perseguido en ese tiempo. No hizo nada malo, pero hubo una campaña política, y como tenía un puesto de liderazgo en la Filarmónica Central, lo culparon diciendo que asistió a ciertas reuniones y que tal vez estaba involucrado en subversión contra el gobierno, lo cual era completamente falso. Así que mi padre estuvo en un lugar como un campo de trabajo, aunque en realidad solo estaba plantando árboles frutales, como manzanos y perales. Recuerdo haberlo visitado 1 o 2 veces, pero durante la mayor parte de esos años no estuvo en casa. Estuvo fuera un par de años. Creo que sí. Sí. Solo recuerdo que fui criada principalmente por mi madre y mi abuela. ¡Wow! ¿Básicamente fue porque era líder? ¿Porque lo consideraban un elemento burgués? Los comunistas estaban eliminando a las élites de la sociedad, ¿verdad? Sí. Creo que en China había una campaña política tras otra. Básicamente, cada vez apuntaban a un grupo de personas y metían este miedo en la mente de la gente de que era mejor no ir en contra del gobierno. Si lo hacías, ya sabes, esto era lo que pasaba. E incluso si no lo hacías, si eras sospechoso de hacer algo parecido, podías enfrentar consecuencias graves. Entonces avancemos un poco en tu vida. ¿Cómo fue que tú y tu familia comenzaron a practicar Falun Dafa? Creo que fue en 1994, cuando mi hermano menor conoció Falun Dafa. Era estudiante universitario en Beijing en ese momento. Inmediatamente después de comenzar a practicar, sintió una sensación física tremenda. Fue algo realmente asombroso para él. Además, durante esos años,
él estaba buscando el significado de la vida. Había leído otras escrituras budistas y cosas similares. Pero cuando leyó las enseñanzas de Falun Gong, dijo, «¡Wow! Esto realmente nos permite elevarnos desde el interior con las situaciones del día a día». Además, los ejercicios le hacían sentir muy bien. Él animó a mis padres a intentarlo también. Recuerdo que lo que fue realmente asombroso para nuestra familia fue que mi padre, quien había fumado por más de 30 años, intentó de todo para dejarlo, pero sin éxito. Sin embargo, cuando vio las conferencias en video de nuestro maestro, el maestro Lee, creo que fue en el 7º día cuando el maestro habló sobre dejar de fumar y dijo que no era bueno para ti, pero que si realmente querías dejarlo, podrías hacerlo con facilidad. Y eso fue exactamente lo que le pasó a mi padre. Después de ver esa conferencia, llegó a casa y nunca más sintió el impulso de fumar. Incluso cuando alguien le ofrecía un cigarrillo, lo probaba y decía, «Uf, no sabe bien». Y no lo quería más. Fue simplemente milagroso. Y eso es algo bastante común entre otros practicantes de Falun Dafa. En nuestra familia fue solo una de las muchas cosas. Tanto para mi padre como para mi madre, sus problemas físicos de todo tipo desaparecieron. En el caso de mi madre, ella se sintió más atraída por los principios fundamentales de Falun Dafa. Verdad, compasión y tolerancia. Zen, Shan, Ren. Zen trata sobre ser verdadero y genuino. Shan trata sobre ser bueno, compasivo y amable. Ren es una palabra muy rica que a veces se traduce como tolerancia, paciencia o resistencia. Pero también se trata de tener autocontrol, especialmente en relación con pensamientos no saludables y tendencias negativas. Creo que para las personas que practicamos Falun Gong, intentamos cultivar estas virtudes en nuestro día a día. Ha sido una experiencia realmente inspiradora, al menos para mi familia, para todos nosotros. Yo siento que obtengo mucha fortaleza simplemente practicando. Entonces, tu hermano fue el primero en comenzar en el 94. ¿Él se lo presentó a tus padres y también a ti? ¿Qué fue lo que te atrajo? Bueno, en ese momento mis padres y mi hermano estaban en Beijing, pero yo ya estaba en Estados Unidos. Así que me enviaron por correo las cintas de video y los libros disponibles. Empecé a practicar simplemente leyendo los libros, reuniéndome con personas en Estados Unidos que ya practicaban y aprendiendo los ejercicios. Todo esto realmente cambió mi perspectiva sobre la cultura tradicional china. Antes de eso, no tenía idea de lo que era. Por la revolución cultural y porque, después de que el Partido Comunista tomó el control del gobierno en 1949, erradicaron sistemáticamente la cultura tradicional. Nuestra cultura siempre ha sido un legado espiritual que incorpora el budismo, el taoísmo y el confucianismo, considerados los pilares de la civilización china durante miles de años. Cuando el Partido Comunista trató de introducir el marxismo en China, tuvieron que deshacerse de esos valores y creencias profundamente arraigados. Durante las últimas décadas, eliminaron sistemáticamente estas enseñanzas del sistema educativo. Fui a la escuela primaria, secundaria y preparatoria en China, y nunca tuvimos exposición a esa cultura. No tenía idea de lo que implicaba, y mucho menos de la sabiduría y la profundidad que tenía. No fue hasta que comencé a practicar Falun Gong, que es una práctica espiritual basada en el budismo, que comprendí estas cosas. Se volvió muy popular en China debido a sus beneficios para la salud y sus enseñanzas espirituales. Para 1999, el gobierno, aunque ya lo vigilaba, se dio cuenta de que era demasiado popular. Se estimaba que entre 70 y 100 millones de personas lo practicaban, superando en número al Partido Comunista. Entonces, lanzaron una campaña brutal de violencia y asesinatos, inventando narrativas falsas para justificarlo. ¿En 1999 tú ya estabas en Estados Unidos? Sí. ¿Cómo te enteraste de la persecución? Desde el primer día. Aunque estaba en Estados Unidos, el 20 de julio de 1999, vi noticias en Internet de que China había comenzado a arrestar a personas que practicaban Falun Gong a nivel nacional. Llamé inmediatamente a mi madre, y ella me dijo, «Oh, eso debe ser porque tu hermano no ha llegado a casa, ni siquiera fue al trabajo, no tenemos idea de dónde está». Resultó que mi hermano había ido a hacer los ejercicios al parque, como siempre, con cientos de personas en ese lugar de práctica. Hicieron los ejercicios por la mañana, pero de camino a casa lo llevaron a la estación de policía y lo interrogaron todo el día. Básicamente,
Él era uno de los asistentes voluntarios en el lugar, lo que significa que ayudaba a los recién llegados a aprender los ejercicios, les explicaba lo básico y dónde conseguir los libros. Era algo tan simple como eso, pero lo consideraron una especie de líder. Así que, junto con otros asistentes, fue llevado a la estación de policía ese día. Lo dejaron regresar a casa, pero en los días siguientes, la policía lo detenía con frecuencia sin razón alguna. Y nuevamente, lo interrogaban constantemente, aunque no le impedían ir a trabajar ni regresar a casa, pero lo obligaron a asistir a sesiones de lavado de cerebro. En estas sesiones, como es de esperarse, difamaban a Falun Gong. Entonces, quizá a finales del año 2000, no recuerdo el mes, mi hermano decidió ir a la oficina de apelaciones en Beijing para presentar una apelación por Falun Gong. Probablemente entiendas que en China todos los medios están controlados por el gobierno, así que solo escuchas una voz, la del gobierno, cuando atacan a cualquier grupo. En este caso, solo difundían cosas terribles sobre Falun Gong, cosas que ni siquiera habían sucedido. Entonces la oficina de apelaciones se supone que es el único canal legal para que los ciudadanos expresen sus preocupaciones. Así que mi hermano fue, pero solo por intentar ir, lo detuvieron y lo enviaron al centro de detención de Chaoyang por un mes entero. ¿Lo detuvieron mientras iba camino a apelar? Ni siquiera logró entrar al edificio, creo. Cuando se acercaba, ya había personas que lo detenían y le preguntaban, ¿para qué estás aquí? Él respondió, vengo a apelar. ¿Para qué? Falun Gong. Ah, ven por aquí. Y se lo llevaron. Lo mismo le pasó a mis padres unos meses después. Ellos sabían perfectamente que eso podía sucederles, pero se sentían beneficiarios directos de Falun Gong. Solo querían ir a contarle al gobierno su experiencia personal y decirles que no tenían una agenda política. Simplemente querían seguir las enseñanzas, llevar una vida virtuosa y mejorar su salud. Había un malentendido, y solo querían expresar eso. Pero nuevamente, en su caso, antes de llegar al edificio, 2 cuadras antes, los subieron a una minivan y los llevaron a un centro de detención. Estuvieron detenidos por separado, cada uno durante 30 días. ¿Y tu hermano? ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? La primera vez fue por 30 días. La segunda vez ocurrió después de que liberaron a mis padres y regresaron a casa. Unos meses más tarde, quizá en junio del año 2000, algo así, de repente, en medio de la noche, un grupo de policías irrumpió en su apartamento en Beijing. Registraron todo el lugar buscando materiales de Falun Gong y se llevaron a mi madre y a mi hermano. Su único crimen, por supuesto que no tenían una orden de registro ni ninguna causa justificable. La razón de la redada fue que habían escuchado que seguían practicando en casa. Cuando dices practicando, ¿te refieres a que meditaban en casa y leían libros buenos? Sí, eso es. Entraron y registraron todo para comprobar si era cierto. Cuando vieron que era cierto, se los llevaron. Exactamente. Ellos continuaron practicando porque, sin importar lo que dijera el gobierno, sabíamos lo que realmente es Falun Gong. Sabíamos que enseña a las personas a hacer cosas buenas y a mejorar. Todas las historias de autoinmolación y las demás mentiras que fabricaron son totalmente falsas. Toda esta experiencia solo nos permitió ver cada vez con más claridad la verdadera naturaleza del Partido Comunista en China. Puedo imaginar, después de escuchar esta historia, que para tu madre y tu padre ir a la oficina de apelaciones, después de haber vivido la revolución cultural, debió ser algo enorme. Ellos ya entendían la naturaleza del Partido Comunista Chino, así que para ellos ir y hacer eso fue algo muy valiente, la verdad. Lo ha sido. Se ha necesitado mucho valor para hacer todo esto. Además, mis padres eran músicos muy respetados en China. Disfrutaban de mucho prestigio. Llevaban una vida cómoda, pero querían, al mismo tiempo, vivir una vida honesta. Cuando el gobierno decía todas esas cosas terribles contra nuestra fe tan preciada, sentían que debían alzar la voz. Supongo que para tu hermano esta sería la tercera vez que lo arrestaban. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? De hecho, la segunda vez, cuando la policía irrumpió en su apartamento en Beijing, se llevaron a mi madre y a mi hermano. Mi madre fue detenida un mes más después de eso. Mi hermano primero fue detenido en el Diao Qianchu, no recuerdo bien el nombre en chino, pero era un lugar terrible. Después lo enviaron a un campo de trabajo, el campo de trabajo Tuanhe, donde lo torturaron constantemente durante 18 meses. Fue un tiempo muy doloroso para nuestra familia, sabiendo que no había hecho nada malo.
Probablemente podría haber salido solo con decir, está bien, lo dejo, ya no practicaré más. Pero en realidad, no es tan simple. Permíteme describir algunas de las cosas que tuvo que pasar. Tan pronto como llegas allí, usan porras eléctricas para obligarte a bajar la cabeza. Esa es la primera orden. No te permiten mantener ninguna dignidad en ese entorno de terror. Lo abusaron físicamente constantemente. Hubo una ocasión en la que no le permitieron dormir durante 15 días seguidos. Estaba tan cansado después de unos días, que incluso caminando podía quedarse dormido. Pero apenas se quedaba dormido, lo golpeaban para despertarlo nuevamente. Su mente se desorientó, y su cuerpo dejó de funcionar después de algunos días. Quieren llevarte al límite para obligarte a renunciar a tu fe. En el campo de trabajo también usaban múltiples porras eléctricas con los practicantes de Falun Gong. Con los otros prisioneros, generalmente solo usaban una porra, la agitaban frente a ellos y decían, si no haces lo que te pido, ¿quieres probar esto? Y esas personas suplicaban misericordia diciendo, está bien, diré lo que quieras que diga. Pero con los practicantes de Falun Gong sabían que estaban allí por su fe. Una sola porra eléctrica no era suficiente. Así que usaban varias. Mi hermano pasó por eso, y también fue testigo de lo que les hacían a otros practicantes. En ocasiones llegaron a usar hasta 13 porras eléctricas al mismo tiempo sobre una persona. Todo su cuerpo era quemado y electrocutado. En otra ocasión, varios prisioneros golpearon a mi hermano bajo las órdenes de los guardias. Lo tiraron al suelo, lo patearon en la cara, le dejaron el rostro desfigurado. Lo patearon, lo pisotearon y lo golpearon. Terminó herido por todo el cuerpo. En esa condición, le ataron las piernas juntas. Luego le ataron el cuello a las piernas, con los brazos amarrados detrás de la espalda. Le taparon la boca con cinta para que no pudiera hacer ruido ni pedir ayuda. Estaba completamente doblado de esa forma. Me contó que usaba la última fuerza que tenía para intentar tomar pequeñas bocanadas de aire y mantenerse con vida. En esa condición, lo metieron debajo de una cama muy baja, quizás de esta altura. Era tan baja que su espalda tocaba la parte superior, y luego hicieron que personas se subieran o se sentaran en la cama para presionarla aún más contra él. Fue extremadamente doloroso. En ese momento sintió que su espalda se había roto. Afortunadamente, no fue así. Pero, aunque no se rompió, después de eso no pudo caminar durante al menos 2 semanas. No pudo hacer fuerza en su espalda por mucho tiempo. Otro practicante de Falun Gong pasó por exactamente la misma tortura. Su nombre era Lu Changjun, apellido Lu. Él quedó paralizado de manera permanente y nunca pudo volver a caminar. Sin embargo, los guardias del campo de trabajo simplemente presentaron un informe diciendo, se cayó y se lastimó. Y esto es algo común. No son responsables por todas las cosas horribles que hacen. Es tan sádico. Tienes que ser muy sádico para hacer algo así. Solo para forzar a tu hermano a renunciar a su fe. Pero tu hermano es una persona fuerte. Pasar por todo eso durante 18 meses y no renunciar a sus creencias. Cuando parece que solo diciendo esas palabras lo habrían dejado ir. No sé si necesariamente lo habrían dejado ir de inmediato. He escuchado que, en algunos casos, si un practicante de Falun Gong renunciaba y firmaba algo diciendo que dejaría de practicar, luego les pedían que ayudaran a convertir a otros practicantes de Falun Gong. Eso no sería el final. A veces incluso les pedían que golpearan a otros practicantes de Falun Gong y que hicieran todo tipo de cosas malvadas. En realidad, creo que incluso los policías dentro de ese sistema son víctimas. Algunos no quieren hacer estas cosas. Pero, si quieres tener un futuro en tu carrera, si quieres ser ascendido, tienes que hacerlo. Además, si no logras convertir a un practicante de Falun Gong en el campo de trabajo, Tuan He, según mi hermano, te multan con 1.500 yuanes. Pero si logras convertir a uno, te dan una recompensa de 1.000 yuanes. Todo está construido dentro de ese sistema terrible. Así que creo que incluso las personas dentro del sistema son bastante vulnerables y también son víctimas. ¡Wow! Mientras todo esto le sucedía a tu hermano, y dijiste que fue alrededor del año 2000, finales del 2000. ¿Sabías lo que le estaba pasando? Porque tú estabas en Estados Unidos. ¿Te llegaban noticias sobre su condición desde el campo de trabajo, o simplemente sabías que estaba en algún lugar, pero no sabías nada de lo que ocurría? No sabíamos mucho, en realidad.
Al principio, mis padres podían visitarlo una vez al mes, pero a veces, de repente decían, «Oh, este mes no pueden visitarlo», sin dar ninguna razón. Y es entonces cuando temes lo que podría estar sucediéndole. La última vez que lo vieron en ese campo de trabajo, había perdido muchísimo peso. Tenía 29 años, pero estaba tan delgado que parecía puro hueso, y su cabello se había vuelto completamente gris. Parecía un anciano débil. Por todo lo que estaba pasando en China y lo que aún podría sucederle a mis padres, los invité a venir a Estados Unidos para quedarse conmigo. Mis padres, aunque a regañadientes, dejaron Beijing para unirse a mí en Estados Unidos porque no podían hacer mucho por mi hermano mientras él estaba en el campo de trabajo. Después de que llegaron, nos unimos a otras personas que practican Falun Gong y conocen las atrocidades que ocurren, para ayudar a crear conciencia sobre lo que está pasando en China. De nuevo, esto requiere valentía, porque hablamos de su caso en distintos medios. Recuerdo que un amigo le dijo a mi mamá, ¿no te preocupa que tu hijo siga en sus manos? Al hacer esto, podrías poner en riesgo su vida. Y recuerdo que mi madre respondió, soy su madre. Si no hago esto, si no le muestro al mundo lo que está pasando, ¿quién va a ayudarlos? ¿Quién les dará la voz que necesitan? Eso es algo en lo que hemos trabajado durante estos últimos 25 años, desde que comenzó la persecución contra Falun Gong. Afortunadamente, mi hermano sobrevivió a las torturas y con la ayuda de otras personas, logró venir a Estados Unidos junto con su esposa. Pero muchos de sus amigos y conocidos fueron torturados y algunos incluso asesinados. Además, todavía hay personas que siguen siendo perseguidas en esta persecución que continúa en China. Desde entonces, no hemos dejado de intentar generar conciencia sobre esto. Es un verdadero milagro que toda tu familia haya logrado reunirse en Estados Unidos. Eso es maravilloso. Ahora que están aquí, con tu familia reunida y trabajando para crear conciencia, mencionaste que hablabas con medios. Sé que hubo muchas manifestaciones en Manhattan alrededor de esos años, como en 2002 o 2003. Pero tú, tu familia y un grupo de practicantes decidieron fundar una compañía de danza para ayudar a generar conciencia sobre lo que está pasando. ¿Puedes hablar sobre el proceso de hacer eso y cuál fue el pensamiento detrás de iniciar, entre todas las cosas, una compañía de danza? Claro. Creo que, nuevamente, la persecución nos permitió ver con mucha claridad la naturaleza del Partido Comunista en China y cómo ha destruido nuestro patrimonio espiritual durante las últimas décadas. Nuestra cultura auténtica, verdadera, se ha perdido. Una de nuestras iniciativas fue revivir esa cultura y compartirla con el mundo. ¿Y dónde puedes hacerlo? Solo en este país, creo, que es lo suficientemente poderoso. En Estados Unidos realmente tenemos la libertad y la posibilidad de hacerlo sin preocuparnos por el Partido Comunista Chino. En China, las artes están fuertemente censuradas bajo ese régimen, y toda la riqueza espiritual de nuestras raíces y nuestra cultura ha sido enterrada por el comunismo. Por eso, creo que parte de nuestra iniciativa es revivir esa cultura y mostrar su belleza al mundo. Al mismo tiempo, buscamos generar conciencia sobre la persecución en China y dar voz a quienes no la tienen. Esa fue nuestra motivación. Al principio fue muy difícil. No teníamos muchos recursos. De hecho, prácticamente no teníamos nada. Yo fui una de las muchas personas que inicialmente decidió unirse, renunciando a carreras exitosas o empleos bien remunerados para ser voluntaria en Shenyun y comenzar a construirlo. Comenzamos trabajando los fines de semana y por las noches. Gradualmente, lo hicimos a tiempo completo y empezamos a levantar esta compañía. Al mismo tiempo, tuvimos que resistir los ataques del PCC. El Partido Comunista Chino nunca ha dejado de intentar atacarnos porque mostramos al mundo las atrocidades de derechos humanos que aún ocurren en China, y las llevamos al escenario. Hoy en día, tenemos 8 compañías que se presentan para más de 1 millón de espectadores en todo el mundo. Mostrar esto en el escenario mundial, para que todos lo vean, obviamente les resulta incómodo, y siempre han intentado atacarnos. Usan todo tipo de tácticas, desde pinchar las llantas de nuestros autobuses hasta presionar a los teatros o a funcionarios locales con represalias económicas para que cancelen los espectáculos.
Algunos teatros incluso han recibido correos electrónicos amenazando con tiroteos masivos o bombardeos si se niegan a cancelar las presentaciones de Shen Yun. Shen Yun ha reportado múltiples casos en los que las llantas de sus autobuses de gira han sido rajadas. Señor Mattis, ¿qué podría hacer Estados Unidos para proteger a este grupo? Tenemos que investigar activamente estos actos como crímenes. Deben ser una prioridad para los recursos de investigación, no solo para los departamentos de policía locales, sino también para las agencias federales de cumplimiento de la ley. En segundo lugar, cuando vemos que estas acciones son francamente crímenes cometidos por gobiernos extranjeros contra nuestra gente en nuestro territorio, esto debe ser una prioridad en la relación bilateral con la República Popular China, RPC, en lugar de un encogimiento de hombros o algo que digamos en privado que ya discutimos más tarde. Recientemente también hubo, creo que lo reportaste, espías que fueron sentenciados por intentar recopilar información sobre Falun Gong y tratar de quitar el estatus de organización sin fines de lucro a Shen Yun. Estos son solo ejemplos de algunas de las tácticas que han utilizado a lo largo de los años. Pero también tenemos familiares en China. Algunos de nuestros artistas tienen familias que han sido amenazadas, sentenciadas y encarceladas debido a su asociación con los artistas de Shen Yun, pero a pesar de eso, todos sentimos que esto es tan importante, ¿sabes?, que es una iniciativa para realmente dar a conocer al mundo lo que está pasando. Desde donde Shen Yun comenzó hasta donde está ahora, es como si ustedes estuvieran actuando en los escenarios más grandes del mundo. Las entradas no son baratas, pero según los informes que he visto, todas las funciones están agotadas, y ustedes están diciendo, esto es lo que pasa con China. Esto es cómo era y cómo fue destruido antes del Partido Comunista Chino. B. Esto es lo que el Partido Comunista Chino está haciendo en este momento. Ustedes exponen la persecución de Falun Gong, creo, en cada programa. En ese sentido, son una espina en el costado del peseche. Y es como, si lo sabes, entonces no es sorprendente que tengan un esquema como ese, enviando agentes reales para infiltrarse y tratar de revocar su estatus. Pero es verdad, creo que ese tipo de cosas son claramente malas. Sin embargo, imagino que son los familiares de los artistas de Shen Yun que aún están en China quienes son realmente la palanca que utiliza el peseche. Hay muchos ejemplos de bailarines o músicos que quieren unirse a Shen Yun, pero simplemente no pueden porque tienen familia en China. Creo que la mayoría aún decide unirse porque sienten profundamente que Shen Yun juega un papel clave en la lucha contra la persecución, en crear conciencia y en revivir las artes clásicas. Y todos resuenan con eso. Recuerdo que estaba conversando soy directora de orquesta en Shen Yun, así que estaba conversando con un par de músicos en la escuela, estudiantes de música, y me estaban contando la historia de persecución de sus familias. Es algo muy común. Conozco a bastantes personas en el departamento de baile o en producción. Por ejemplo, hay una chica cuyo padre tuvo que dejar su hogar y prácticamente perder la esperanza en su propio país. Steven Wong, un bailarín, cuya madre ha sido encarcelada tantas veces que ya perdió la cuenta. Ella ya tiene más de 60 años y ha estado en la cárcel muchas veces solo por su fe. Desafortunadamente, esa es la historia de muchas personas, y en Shen Yun sienten que quieren apoyarlo porque es una iniciativa clave que nos ayuda a difundir el mensaje y crear conciencia. No importa lo difícil que haya sido, como dije al principio, no teníamos recursos. Trabajábamos como voluntarios, no teníamos dinero para pagar sueldos hasta que, poco a poco, fuimos teniendo un poco más de éxito y comenzamos a generar algunos ingresos. Entonces, empezamos a pagar salarios modestos, pero a nadie le importaba porque sabíamos por qué lo estábamos haciendo. Nunca se trató de dinero. Si se tratara de dinero, ¿por qué hacerlo a través de una compañía de artes escénicas? Eso nunca ha sido conocido como una buena manera de ganar dinero. Hemos sido autosuficientes y nunca hemos recibido asistencia gubernamental constante ni patrocinios financieros de grandes corporaciones. Tampoco tenemos un programa activo de membresía o donaciones. Simplemente lo hemos hecho de la manera tradicional, esforzándonos por producir espectáculos artísticos del más alto nivel. Y ese tipo de valor es importante para nuestro público. Ellos experimentan no solo la auténtica danza clásica china, que muestra la profundidad espiritual de China, la grandeza y la belleza. Todos entran y tan pronto como se abre el telón dicen, ¡wow! Tienes que experimentarlo para saber de lo que estoy hablando, por supuesto. ¿Pero por qué usamos una orquesta?
Si se tratara de dinero, ya sabes, podrías usar grabaciones. Se trata de las tradiciones clásicas y de las artes clásicas, de ofrecer lo mejor que podemos a nuestro público, nuestro fondo digital, nuestros trajes hechos a mano, 16 conjuntos diferentes cada año, todos con un programa completamente nuevo cada año. Creo que probablemente somos la compañía de artes escénicas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Y fue fundada por refugiados de primera generación, básicamente. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo duro, del producto de ese esfuerzo, y de cómo ha sido abrazado por el mundo. Estamos muy motivados y continuaremos en este camino. Muchas gracias. Gracias, es un placer.